Bienvenidos a nuestro espacio Al Revés y al Derecho, un espacio en podcast y YouTube de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. El día de hoy tenemos una invitada muy importante, la doctora Flor María Ávila. Doctora Flor María, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Joana. Muy feliz de estar en este espacio. Bueno, la doctora Flor María, ella es abogada en la Universidad de Zulia y también abogada aquí en Colombia, magíster en Ciencia Política y Derecho Público de la Universidad, por supuesto, de Zulia, doctora en Derecho de la Universidad de Zulia y de la Universidad de Nápoles, Italia. Es profesora de la Universidad Católica de Colombia de Teoría del Estado, Teoría de los Derechos Humanos, Sistemas de Protección de Derechos Humanos, profesora del doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre migración, ¿cierto? Sí. Bueno, doctora Flor, empezamos hablando o explicándole un poco a la audiencia la relación entre el derecho a la salud y la dignidad humana de la población migrante venezolana en Colombia. Quisiera tocar ese tema de entrada, Venezuela y Colombia. ¿Cuál es esa relación entre el derecho a la salud y el derecho a la dignidad humana? Bueno, primero que nada, muy agradecida de este espacio. Segundo, decir que aproximadamente tenemos 3 millones de venezolanos acá en Colombia. Colombia es el estado receptor del mundo que más ha acogido la diáspora venezolana, que somos 9,5 millones de venezolanos que estamos por el mundo. Entonces, Colombia es un estado social de derecho y es un estado garante de los derechos humanos, principalmente del derecho a la salud. Entonces, he podido estudiar cómo la jurisprudencia, sobre todo de acá de Colombia, de la Corte Constitucional, es muy garantista en cuanto al derecho a la salud de los migrantes. Entonces, a pesar de las dificultades que hay para acceder al sistema de salud, por ejemplo, en el caso de los migrantes, la falta de documentos, por ejemplo, de muchos no están indocumentados, están en situación migratoria irregular, en condiciones de pobreza, en condiciones, vamos a decir, paupérrimas. Entonces, afortunadamente, la jurisprudencia colombiana, específicamente la Corte Constitucional de Colombia, ha dado apertura a que haya un derecho efectivo a la salud de los migrantes. ¿Considera usted que Colombia ha sido entonces totalmente garantista digamos que en el marco de los derechos a la salud de los migrantes? Sobre todo, por ejemplo, los decretos de urgencia. Primero, el reconocimiento de la salud como un derecho humano universal. Segundo, el derecho a la salud como un derecho fundamental, como un derecho básico de la dignidad humana. Y también con el principio de la solidaridad. Es decir, acá en Colombia tenemos el artículo 100 que establece la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros. Obviamente solo con la limitación de los derechos políticos. Pero entonces, en cuanto a la salud, por ejemplo, los decretos de urgencia se han extendido. Ahora la urgencia implica no solamente una afectación para la vida, una atención médica que se requiera de forma inmediata, sino que inclusive algunas enfermedades catastróficas como el cáncer están siendo protegidos a través de la vía de la urgencia y sobre todo cuando el migrante acredite 3 condiciones. Primero, que el migrante se encuentra en una situación de riesgo para la salud, que el médico así lo establezca y que no tenga recursos para, por ejemplo, afiliarse a un sistema médico. En esos casos, por ejemplo, un enfermo de SIDA tiene que ser atendido por urgencias. Interesante. Hablemos un poco y hagámosle un pequeño análisis a la audiencia sobre el Estatuto Temporal de Protección para mejorar
la situación migratoria y el acceso a los servicios de salud de los migrantes venezolanos. Sí, este estatuto de protección temporal es importantísimo. Es una medida, primero, de protección humanitaria. Segundo, se da a través de un decreto, el 216 del 2021, durante el gobierno de Iván Duque. Y se hizo para regularizar la gran cantidad de venezolanos que no tenían papeles, que estaban indocumentados, que estaban en situación migratoria irregular. A través de este estatuto se regularizaron más de 1 millón de venezolanos, porque la mitad de los venezolanos estaban sin papeles. Entonces, gracias a este estatuto temporal que tiene una vigencia de 10 años, se permite la regularización, el acceso a servicios públicos, es un permiso de estadía temporal que conduce a residencia. Es decir, si el migrante está en Colombia 5 años, ya con este permiso especial de protección puede acceder a la visa de residente y con ello integrarse más acá en Colombia. Es decir, que una persona migrante, por ejemplo, una persona migrante venezolana, está en este país en este momento, debe durar 5 años, o ¿cómo es el proceso? Dura 5 años acá, solicita la visa de residencia y posteriormente se puede afiliar a un sistema de seguridad social o... No, a ver, lo bueno del sistema del Estatuto Temporal de Protección es que garantiza que pueda afiliarse a un sistema de salud, puede ser privado o público. Entonces, el estatuto temporal le da esa identificación y ese permiso para afiliarse. Esto es muy importante por cuanto la mayoría de la migración venezolana es pobre. Entonces necesita, por ejemplo, todas estas atenciones. Esta es una medida humanitaria, de protección humanitaria. Interesante. Doctora Flor, por favor descríbanos a toda la audiencia en detalle el significado de las afirmaciones y los principales factores que contribuyen a los despojos de dignidad, que digamos que fueron la bandera para más bien la opción para poder garantizar los derechos a la salud de la población venezolana migrante. Sí, yo hablo en uno de mis artículos sobre el despojo de la dignidad. Toda persona humana tiene una dignidad y los migrantes tenemos una dignidad humana. Entonces, lamentablemente, a veces por falta de documentación, por falta de pasaporte, el pasaporte venezolano cuesta más de $300. Entonces, es uno de los pasaportes más caros del mundo. Entonces, una persona venezolana de escasos recursos tiene derecho a la identidad en otro país. Claro. Entonces, muchas veces no tienen ni siquiera el documento de pasaporte. Eso yo lo llamo despojo de la dignidad. Despojo de la dignidad son los migrantes enjaulados. Los migrantes que ahora, durante el gobierno de Donald Trump, le están poniendo unos dispositivos biométricos para controlar dónde están, unos dispositivos biométricos. Entonces realmente hoy por hoy prácticamente hay discursos de odio hacia los migrantes. Entonces prácticamente se olvidan que la migración es un derecho humano. Es un derecho humano universal a migrar, a buscar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones económicas en otros países. Obviamente hay que distinguir la migración voluntaria de la migración forzada. La migración forzada es aquella que se da en contextos, por ejemplo, de conflictos armados, de conflictos internacionales, de emergencias humanitarias complejas, como es el caso de Venezuela. Y la migración voluntaria sí es aquella donde se buscan mejores condiciones de vida. Hablemos un poco de los discursos de odio y de aporofobia que existe en todo este proceso. Sí, primero hay que definir qué es la aporofobia. La aporofobia es el rechazo al pobre. Es un término introducido por Adela Cortina, esta famosa filósofa española que creó la palabra.
Viene del griego aporos, que significa pobre, y fobia, rechazo, adversión. Es una adversión al pobre. En el caso de la migración tenemos una adversión hacia el pobre, hacia el migrante que es pobre. Eso lo vemos, por ejemplo, en Donald Trump. Donald Trump acepta ahorita migrantes ricos que traigan dinero para los Estados Unidos, pero se rechaza al que no tiene trabajo, al que es pobre, al que carece de recursos económicos. Entonces, lamentablemente, mi querida doctora Joana, las redes muchas veces por desinformación, puede ser por novedad, se ponen a circular, por ejemplo, hay un barómetro de la xenofobia acá en Colombia. Se mide cuánto está la xenofobia acá en Colombia y se hacen preguntas como, por ejemplo, si se admite al migrante pobre o si se considera que debe permanecer en Colombia aunque no aporte a la economía. Y más del 60% de la población dice que no. Es decir, no quieren a los migrantes pobres que no aporten a la economía. Entonces, fíjate que estamos en un dilema entre el derecho a migrar, que tiene una persona de pobres recursos, y también todos los discursos en el estado de acogida, que muchas veces no son discursos muy solidarios. Lamentablemente esto ocurre a pesar de que somos estados hermanos, Colombia y Venezuela. Nada, todo esto que usted dice, doctora Flor, que es totalmente claro, también digamos que sobre todo de las personas latinoamericanas o del continente latinoamericano, que estamos, por ejemplo, que vamos a Europa, inclusive no en calidad de migrante, sino en calidad inclusive de turista, se logran observar todas estas conductas de odio respecto al que no hace parte de mi estado, de mi país, ¿no? Entonces hemos visto últimamente cómo en territorios como España, por ejemplo, han venido desarrollando conductas que buscan incomodar a las personas que no hacen parte de estos territorios. Entonces también es como una forma de ver que es la sociedad en general que está tratando como de reacomodarse a partir de unas prácticas sociales totalmente inaceptables. Y lo más importante es la educación, doctora Joanita, que a través de la educación logremos hacer entender que todos somos migrantes, todos venimos de la migración. Los estados, como por ejemplo Estados Unidos, se han formado con migrantes, Canadá, la misma Europa. Vivimos ya en un mundo globalizado, intercultural, se ha globalizado la economía, las finanzas. ¿Por qué no globalizar los derechos humanos de todos los migrantes? Inclusive lo que usted hablaba ahorita de Estados Unidos en el gobierno de Trump, pues es muy cierto. Estados Unidos está desarrollado a partir de la migración, inclusive su presidente tiene sus raíces extranjeras, entonces es un poco difícil entrar a entender estos comportamientos sociales, estas disposiciones jurídicas que realmente se salen de todos los presupuestos internacionales. Sí, y también quiero decir que Colombia tiene una ley de política de integración social del migrante. Es decir, es uno de los pocos países de América Latina que tiene una ley, la 2136 del 2021, que busca integrar a los migrantes. Entonces, desde este punto de vista, Colombia ha sido muy solidaria con nosotros, con los migrantes. Bueno, este es un tema que tendríamos horas enteras para sentarnos a hablar sobre la migración, desde el impacto sociológico y demás, pero antes de finalizar, doctora Flor, por favor, invítenos a leer sus artículos de investigación. Sí, bueno, tengo varios artículos sobre migración, tengo uno sobre la apatridia, sobre los niños que no tienen nacionalidad. En el caso, un estudio comparativo entre República Dominicana y Colombia
porque Colombia tiene una ley que le da derechos a los niños, le da la nacionalidad colombiana a los niños, a los hijos de venezolanos nacidos acá en Colombia. Entonces, eso para reducir la apatridia. Y Colombia ha suscrito 2 tratados internacionales para la reducción de la apatridia y para la eliminación de la apatridia. Tengo un artículo también sobre hospitalidad del migrante y uno sobre xenofobia, es decir, toda la xenofobia que existe en el mundo sobre los migrantes. Y bueno, tengo más de 50 artículos que pueden consultar en Google Académico. Bueno, igualmente la revista Novum Jus, la revista de la Universidad Católica de Colombia, la Facultad de Derecho, pues ha sido también una de las bases fundamentales para la doctora Flor en el desarrollo académico de investigación en este tema tan importante y que es más que actual. Entonces, nuevamente a toda la audiencia están invitadas e invitados a que puedan acceder por medio de Google en cualquier plataforma, los pueden bajar de manera gratuita estos documentos. Y bueno, se nos acaba el tiempo, doctora Flor, lastimosamente. Esperamos poderla tener nuevamente en este espacio con otros de sus temarios que maneja. Muchísimas gracias y recuerde que siempre las puertas están abiertas en este espacio de podcast y YouTube. Gracias a ti, querida doctora Joana, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Hasta un nuevo episodio. Hasta pronto.